Médica. Hoy es un miércoles que dedicamos a la urología. Está con nosotros en cabina el doctor Pedro Lanfranco. Recordarles que usted puede llamarnos, puede hacer sus preguntas. Si le da vergüenza quizás plantear alguna situación, puede hacerlo de manera anónima. Las líneas son 809-682-9850 y la línea internacional 833-380-0062. Así es. Vamos a dar, hay una información, Liz, que nos envía el buen amigo, el doctor Jorge Morillo. Sí. Jorge Morillo, quien es un colaborador de habitual de Cátedra Médica. Aprovechando este momento, vamos a anunciar un evento que tiene el doctor Jorge Morillo. Así que ya esperen, estén pendientes por ahí, vamos a anunciar ese evento. Buenos días, diga usted. Buenos días, doctora Mauri. ¿Cómo estamos, jefe? Felicidades, como siempre, por el programa tan excelente que hace. Gracias. Doctor Lanfranco, hola Liz. Hola. Una pregunta, ¿hay algún método como la vasectomía o parecido a ello que sea reversible? Les escucho. Y perdón que me desvía del tema, pero No tenía no se preocupe, que el doctor, curiosidad. El doctor le responde todo de urología. 809-682-9850, 809-682-9850 es la línea nacional, 1833-380-0062. Doctor, adelante. Ok, mira, la vasectomía es el único método que actualmente tenemos para evitar los embarazos en el hombre, excepto los medicamentos, los procesos estos de barrera como el preservativo. Y sí es reversible la vasectomía, pero hay que tener algunos criterios. Debe ser un hombre, para que pueda ser reversible, un hombre que tenga menos de 60 años de edad, que tenga menos de 8 años de operado, se recomienda, porque a mayor tiempo postquirúrgico, pues más daño en la producción espermática. Y bueno, lo que sí es que cuando se hace la vasectomía, incluso se le aclara al paciente que aunque es posible revertirlo, no hay una garantía de que esto ocurra. Se puede hacer el procedimiento y se logra en la mayoría de los casos, pero no hay una garantía de que se logre hacer. Y no hay otro método, lamentablemente. Ahora se están haciendo algunos estudios, está en proceso de investigación. Y ahí estuve viendo un procedimiento en el cual con microondas en los testículos se promete la posibilidad de inhibir la producción espermatogénica temporalmente, pero eso está en etapa de investigación. Todavía no podemos asumirlo. Así es. Doctor, yo quiero aprovechar esa pregunta, yo sé que está fuera del tema, para poder hacer una orientación a los hombres que nos escuchan, porque tengo amigas que dicen, es que ya yo parí 3 muchachos, ahora le toca a él que se prepare, y hay hombres que le tienen mucho miedo al tema de la vasectomía, porque hay una creencia popular de que esto puede afectar la función sexual en el hombre. Entonces, aprovechando la pregunta del oyente, vamos a hacer esa orientación. Sí, eso es una creencia muy difundida, pero en realidad no tiene nada que ver, porque en la vasectomía nosotros... Es un mito. Yeah. En la vasectomía nosotros lo que hacemos es que buscamos el conducto deferente, que es parte de las vías por donde el espermatozoide se dirige desde el testículo hasta unirse a los demás elementos del semen para eyacularse. Y buscamos solo este conducto para ocluirlo y ligarlo. Ahí no le ponemos la mano a nada que tenga que ver con el mecanismo eréctil del pene, que depende mucho de factores vasculares, hormonales, metabólicos y de la integridad de los órganos eréctiles, pero no tocamos nada de esto. Sin embargo, recuerda que la erección también tiene un componente psicológico. Y cuando tú piensas que algo va a afectar tu erección, como comer limoncillo o comer chinola que se cayó, te va a afectar la erección. Sí. Sí. O sea, el tema mental. O sea que lo de la chinola también es un mito. No tome chinola, que eso... Claro. Pero no es la chinola y lo contrario. Yo tengo un paciente que me dijo que él resuelve su problema de la erección tomando jugo de chinola. Tomando, ¿cómo se llama? Huevo de no sé qué con aquella cosa. Sí. Con miel, huevo de un pescado con miel. Sí. O sea que hay mucha creencia popular respecto del tema de la disfunción eréctil, de los problemas de disfunción eréctil relacionados con problemas orgánicos, sobre todo. Pacientes diabéticos, por ejemplo, que tienen un problema de diabetes, no saben que son diabéticos. Ajá. Y el primer síntoma es... Y entonces, uno de los síntomas que más le preocupa, porque no es el primer síntoma.
pero es el que más le preocupa. Déjame decirte que ocurre con cierta frecuencia que el paciente va a consulta con un tema de erección y nosotros hacemos con lo que tú decías ahorita, el médico debe hacer un examen físico, un historial clínico y pruebas complementarias. Y ahí nos damos cuenta que el paciente tiene un síndrome metabólico, que tiene diabetes, que tiene algún trastorno hormonal, que está debutando con esta patología precisamente porque lo que le preocupó a él fue el tema de la disfunción eréctil, claro, que se sabe incluso es un factor de riesgo cardiovascular. Claro, o sea, desde el punto de vista de lo que motiva muchas veces al hombre a ir a buscar la opinión del médico es ese problema. O sea, es así. Él vive con un dolor de cabeza constante y se toma un medicamento, por ejemplo. Lo que tiene probablemente es una hipertensión que se lo está llevando a Checheré. Desde el punto de vista, doctor, de esas enfermedades congénitas que nos fuimos a la pausa y decíamos, las enfermedades congénitas más frecuentes, para luego pasar entonces a cómo usted le recomienda al hombre a pues saber si tiene una enfermedad de su pene. ¿Cuáles serían entonces, primero la congénita y luego esta? Hay otra entidad congénita que lo vemos con cierta frecuencia, aproximadamente en 1 de cada 500 niños que nacen vivos, que es la hipospadia. 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 Con H. La hipospadia es un trastorno del desarrollo de la uretra que hace que el orificio uretral, que normalmente está en el glande, en el vértice del glande, adelante, ¿verdad? En la punta, sí. En el caso de la hipospadia se encuentra en la zona ventral del pene, es decir, en la parte inferior del pene. Que si el pene está parado en la parte que da hacia el piso. En la parte que da hacia el piso. Sí. En la hipospadia, ese orificio termina de forma anómala y cuando es muy proximal, es decir, cuando está muy cerca de la base del pene, además de que se convierte en un problema estético y que puede causar trastornos de la micción, también puede inducir a un tema de infertilidad, porque el semen no va a poder ser depositado de forma adecuada en la vagina. Exacto. Y puede convertirse en un problema. Tu amigo, el profesor Ovalles, es un gran médico de experiencia con la corrección de hipospadia. Ovalle, puertoplateño. Sí. Puertoplateño. Entonces, este es un problema serio. Entonces está ese que es la hipospadia y también creo que hay otro que es el contrario, ¿no? Que es la epispadia es más extraño. La epispadia es cuando el orificio termina en la cara dorsal del pene. Sí. Pero usualmente la epispadia viene acompañado de otros trastornos congénitos más severos, como el síndrome de plum belly o abdomen en ciruela pasa. O sea, lo vemos con menos frecuencia. Ya. El tema de cómo el hombre puede darse cuenta de que tiene un problema a nivel de su pene. ¿Cómo hacer un autoexamen si vale el término? Eso es importante, doctor. Sí, claro. Y no solo del pene, también les recomendamos del testículo. Yo usualmente le digo a los pacientes, al menos una vez al mes, pálpese el testículo, pálpese la superficie, porque aprovechando el tema, el cáncer de testículo se ve con mayor frecuencia en hombres jóvenes. Es el tumor maligno más frecuente en hombres entre 20 y 40 años. Wow. Entonces, si usted siente un bulto, una induración, una irregularidad, una anomalía en su testículo, pues asista al médico. Puede ser que sea algo simple, como un quiste, pero podemos detectar ahí si hay alguna patología más importante. En el caso del pene, igual. Tenemos que revisar el pene, tenemos que retraer el prepucio, mantener una adecuada higiene, lavar y secar bien la zona genital e inspeccionar con frecuencia la piel y los genitales. Así es. Lisania Salcedo. Doctor, en el tema de hábitos que pueden afectar la salud del pene, sabemos, y aquí hablamos con cada especialista que pasa, de, por ejemplo, los efectos del alcohol y el tabaco en la salud en sentido general de una persona. En cuanto a la salud del pene, ¿afecta el fumar, el tomar alcohol a un hombre? Claro que sí. De hecho, igual que cualquier riesgo cardiovascular que se ve afectado por esto, la parte vascular del pene es muy afectada por el tabaco y por el alcohol en exceso, ¿eh? No en el sexo, sino en exceso. En exceso. Sí, porque estos dañan la microcirculación y afectan la erección. El pene logra una erección cuando hay un estímulo lo suficiente para provocar una vasodilatación en ramas de la arteria pudenda interna que llevan la vascularidad a estos órganos eréctiles.
si tú tienes trastornos de la parte vascular, y ahí influye el tabaco, el alcohol, incluso algunos medicamentos, enfermedades crónicas y metabólicas que ahorita mencionábamos, como la diabetes, la hipertensión no tratada, trastornos hormonales, todo lo que afecta la circulación en el pene afecta la erección. Y no cabe duda de que un hombre que tiene una disfunción eréctil, esto afecta su desempeño general y su día a día. Entonces, doctor, de forma general, si nosotros pudiéramos darle quizás recomendaciones a un hombre, porque en el caso de las mujeres, aunque hay un % mínimo de mujeres que quizás descuidan mucho el tema de la consulta ginecológica, nosotras vamos a la consulta. O sea, y en mi caso, por ejemplo, mi doctora me manda una notificación de que tengo cita tal día, yo voy a mi consulta para hacer ese seguimiento de manera preventiva y evitar que aparezca una patología ya quizás avanzada. En el caso de los hombres, quizás no es tan común el que vayan en busca de esa consulta preventiva. Entonces, la importancia de poder hacer ese chequeo urológico para poder identificar a tiempo una enfermedad en el pene que quizás se pueda complicar tanto y termine en un cáncer, por ejemplo, como usted mencionaba. Sí, de hecho, cuando un paciente va a consulta, cada día vemos más pacientes que van de manera preventiva a hacerse su chequeo prostático, que es muy común. Ellos se sorprenden a veces porque entienden que si tú vas a examinar la próstata, es la próstata y ya. Exacto. Y no, volvemos a lo que decía Maurice, es una consulta médica y hacemos una inspección general del paciente que comienza en todo el cuerpo, incluyendo abdomen y genitales. Se sorprenden cuando le decimos, quédese boca arriba, cúbito supino. Porque ahí aprovechamos y hacemos una inspección abdominal, genital, observamos el pene, testículo, etcétera, y luego hacemos la evaluación prostática. Para fines preventivos es importante la higiene, número 1, la higiene de la zona genital. Segundo, responsabilidad a la hora de la actividad sexual. Sí. Si usted es soltero o no tiene una pareja fija o tiene varias parejas, protección. Sexo seguro, elegir el momento adecuado con la persona adecuada. Y así evitamos infecciones, enfermedades de transmisión sexual, incluyendo el virus del papiloma humano, que es otro patógeno que puede producir verrugas genitales, que son evidentes, pero que en algunos casos, y es lo más lamentable, los virus de alto riesgo no producen verrugas genitales. ¿No? Y no producen verrugas genitales. Son los de bajo riesgo, como el 9 y el 11. Sí. Los virus de alto riesgo, como el 32, 16, 18, son inaparentes en la mayoría de los hombres y lo transmiten a la pareja. Y entonces en la pareja... Ahí está la peligrosidad. Entonces. Está la peligrosidad. En la pareja esto pueden inducir a cambios celulares que pueden llevar a un carcinoma en el cérvix. Entonces, protección, sexo seguro. También hábitos. Mejorar los hábitos. Y la salud general tiene mucho que ver con los hábitos que incluyen el ejercicio regular. Esto nos garantiza un mejor funcionamiento del sistema cardiovascular y ya sabemos que influye en la erección del pene. La alimentación, que reduce enfermedades como la diabetes y otros trastornos metabólicos. En fin. La promiscuidad, doctor, desde el punto de vista, digamos, de cómo usted abordaría el hecho de que hay personas que tienen parejas múltiples y entonces, pues evidentemente, tanto en el hombre como en la mujer, sin ser necesariamente, digamos que trabajadores sexuales, pero que tienen la práctica de ser promiscuo, múltiples parejas. Usted como un conocedor de los problemas que derivan de las prácticas inseguras sexualmente hablando, ¿cómo abordaría el tema usted? Mira, tú sabes que incluso hay culturas como los árabes que para ellos es normal tener varias mujeres, incluso para las mujeres también. Pero en nuestra cultura, aunque eso se estimula, hay que tener mucho cuidado porque es una fuente de contagio de enfermedades de transmisión sexual. Y este mensaje para los jóvenes, tú sabes que en la juventud son muy furiosos, sí. Pero hay que tener mucha conciencia de prevención, no le vamos a decir a los jóvenes que no tengan actividad sexual, vamos a ser realistas, sí. Pero sí hacer conciencia de que se coloquen su preservativo, de que elijan las parejas, sí. De que traten de llevar abstinencia lo más posible o una sola pareja y que si tienen la necesidad o la situación de tener una actividad sexual no segura, se coloquen siempre su preservativo.
porque con frecuencia vemos jóvenes que hacen prácticas inseguras y entonces llegan con todos estos trastornos que estamos mencionando. Claro, claro. Y ahí, por ejemplo, hay un estudio recientemente, no sé si se pudiera verificar, se pudiera buscar ese asunto, y es en España, en Europa, pero en particular en España, donde existe una alta tendencia cada vez más marcada de los jóvenes de salir de bonche a los pubs, a los bares, y entonces lanzarse a prácticas sin protección como forma, digamos, como de reto. O sea, en revisiones se ha observado esa tendencia de tener una relación casual con un desconocido. Prácticamente lo conociste en un bar, en una discoteca, en fin, en una salida nocturna, y entonces ese problema pues está evidenciándose con incrementos en enfermedades como la que tú decías, la gonorrea, por ejemplo, y todo esto. Sí, es así, y es lamentable, y bueno, uno piensa que quizás en esta época, que estamos en la época de la información, sí, que hay tanta información, tú pensarías, bueno, ahora con tanta información los jóvenes se protegen más. Es todo lo contrario. Todavía vemos muchas infecciones de transmisión sexual. Lamentablemente hay falta de conciencia en ese sentido. Sí. Ajá. Sí, la información que usted señala, de hecho aquí la planteábamos hace unas semanas, y es una alerta que hacía la OMS de la reducción del uso de preservativos en los más jóvenes, y entonces habla de que hay una preocupación muy importante porque hay un número alto de adolescentes europeos que están manteniendo relaciones sexuales sin protección, y esto lógicamente aumenta el riesgo de enfermarse con alguna infección de transmisión sexual, y también el tema de los embarazos no deseados. Doctor Pedro Lanfranco, urólogo, hoy acá en Cátedra Médica conversándonos sobre las enfermedades del pene. Doctor, cuando se presenta el tema de la disfunción eréctil, la relación, digamos, de que la gente va de primera intención a buscar respuesta donde los profesionales sean psicólogos o sean urólogos, ¿no? O que vayan donde un curioso, donde vayan a buscar un brebaje, que recurren a una fuente no certificada. ¿Cuál es la tendencia hoy día frente a la disfunción eréctil? O la automedicación, que podría ser un tercer elemento. Es muy frecuente la automedicación, y más en nuestro medio, que tú sabes que estos medicamentos que deberían ser controlados se venden, se expenden sin receta. Pero recuerden que cuando tenemos una situación médica, no es solo ver el síntoma y tratar este síntoma, sino buscar la causa. En el caso de la disfunción eréctil, muchas veces el paciente ingiere un producto de estos conocidos, pero la causa persiste. Y en el tema de la disfunción eréctil hay numerosas causas que pueden estar relacionadas. Ahorita estuvimos mencionando factores vasculares. Están también factores neurológicos. Trastornos neurológicos pueden afectar la erección. Sí. También trastornos metabólicos, trastornos hormonales. Algunos de estos pacientes tienen la testosterona baja o tienen una alteración tiroidea o pueden tener algún otro componente allí. Incluso medicamentos. Hay medicamentos que sabemos pueden afectar la erección, algunos antihipertensivos, por ejemplo. En el caso de los urólogos, para tratar algunas afecciones de la próstata, utilizamos medicamentos que también pueden afectar la erección. Cirugías, es el tema de la prostatectomía radical, por ejemplo, o cirugías que afectan los nervios cavernosos, que son los que llevan el mecanismo eréctil del pene. Entonces, hay numerosos factores que tenemos que revisar. Todos estos son orgánicos, pero también hay factores psicológicos. De modo que vamos a modificar estos factores, vamos a identificarlos, vamos a tratarlos, y además vamos a hacer un tratamiento que mejore el mecanismo eréctil. Y estos tratamientos son muy variables. Ahorita hablábamos que incluso modificando el estilo de vida, la alimentación, el ejercicio, muchas veces logramos que esto mejore. Podemos recurrir a fármacos, medicamentos orales. Podemos recurrir a medicamentos inyectados en el pene. Ya. Doctor, una pregunta que no quiero que se nos vaya a olvidar. El hombre que tiene un problema de disfunción eréctil,
y que ya se ha verificado que no es un problema metabólico, que, en fin, ¿cuáles alternativas tiene para lograr una erección desde el punto de vista de la urología? Tú te refieres si no hay una causa orgánica, Exacto. sino psicológica. Bueno, una vez identificada esta, pues ahí recurrimos a la ayuda también de los psicólogos y los Claro. terapeutas sexuales, Ujú. que van a trabajar con el paciente para reducir la ansiedad que genera, porque Correcto. en la erección, la ansiedad del desempeño actúa bloqueando la erección. Recuerda que la erección tiene que ver con el parasimpático, Sí. una parte inconsciente del sistema nervioso que se activa durante la relajación. Tenemos que estar relajados. Exacto. Si tú estás tenso, nervioso, ansioso, No hay erección. el O simpático una se erección dispara y te libera adrenalina y te bloquea automáticamente. Así es, o sea, muchas veces se da esa situación. Se da con ¿verdad? mucha frecuencia incluso en jóvenes. En gente Y- joven y que tenemos- tienen un problema de tipo psicógeno, ¿verdad? Y entonces no logran una erección. Tenemos que hacerlo consciente de que hay que relajarse, hay que gestionar el estrés. Dos porque- preguntas breves, doctor. Una, el uso cada vez más de la administración de testosterona de manera a la libre por parte de la población para buscar un mejor desempeño. Y vámonos con esa, no nos da más tiempo. El tiempo se nos ha ido agotando. Lamentablemente es una mala práctica, porque aunque la testosterona aumenta el impulso sexual Ujú, y la libido, ujú. eso no cabe duda, la testosterona utilizada de manera inadecuada pues bloquea la producción endógena de testosterona. De modo que si usted utiliza testosterona exógena, usted bloquea la producción de su testículo, Entonces, porque hay un mecanismo de feedback, de retroalimentación, que determina la cantidad de testosterona en sangre y frena la producción. O sea, si usted se inyecta, si usted suple de afuera, el cuerpo no produce. Deja de producir y puede incluso llevar a atrofia testicular. Pero además de eso, Entonces ya usted va a tener que inyectársela siempre. pero no solo eso, sino que la testosterona exógena, esos anabólicos, Sí, causan trastornos en otros órganos. exacto. La cardiomegalia que provoca la testosterona, así como se hipertrofia el Los músculo, músculos. el músculo cardíaco tiene una cardiomegalia Ay, mamá. y van a venir trastornos cardiovasculares secundarios al uso de la testosterona y pueden venir también el tema de trastornos en otros sistemas. Bueno, señores, hemos llegado al final y nos hemos distraído tanto que hay gente que está llamándonos. Pero bueno, recordarle a la gente que encontramos al doctor Pedro Lanfranco en la Clínica Independencia, sobre la Avenida Independencia. Ahí está el doctor Pedro Lanfranco con consulta práctica a nivel de la Clínica Independencia. Le dicen Independencia Sur. Sobre la Avenida Independencia también encontramos el doctor Pedro Lanfranco, es el coordinador de la residencia del Hospital Salvador B. Gautier. Encontramos en el teléfono 809-532-1567, 532-1567. Esa es su consulta privada, así que ya usted sabe, si tiene la necesidad, usted está en buenas manos. Los pacientes míos de urología terminan con el doctor Lanfranco, todito. Y no pregunten ni a mi padre. Señores, nos vemos. Mañana será otro día. Gracias, doctor. No, por gracias estar a ustedes. Un con placer. Nosotros, gracias. Ahí viene al mediodía. Esa bulla que usted escuchó es Malena, el señor sacándole Charlie lengua. Mariotti y compañía.